El nombre del curso es Temas de Historias del Perú y los integrantes de este grupo son Emilio Romero, Mauricio García, Diana Fernández y quien les habla, Ana Lucía Cuba. El racismo en 1930 hasta 1968. En el periodo del tercer militarismo se seguían marginando a trabajadores e indígenas. No se les tomaba en cuenta a personas de clase baja. Estas personas se manifestaban mediante huelgas y aún así seguían sin ser escuchadas. Es más, hubo un tiempo en el que la gente de estatus social alto creó como un partido político en el que por obvias razones solo participaba gente de ese rango y se encargaron de ganar la mayor parte de elecciones, sin tomar en cuenta a gente del Perú que vivía fuera de Lima. Era como si las personas fuera de Lima no tuvieran voz ni voto. Era gente marginada. Es por esto que muchas personas de diferentes lugares del Perú, en su mayoría de la sierra, migraron a la capital Lima. Algunos intelectuales criollos buscaron la manera de hacer el Perú más homogéneo, hacer que la gente no blanca sea excluida o invisible. Debido a esto, las personas de clase baja buscaban aceptación colectiva, ya que viéndose mejor obtenían más oportunidades en diferentes ámbitos laborales o fuera del trabajo. No cambiaban del todo, es decir, se seguían distinguiendo de la gente de clase alta, pero pasaban más desapercibido. Muy buenas tardes, mi nombre es Emilio Romero. En esta oportunidad vamos a entrevistar a mi padre Emilio Romero también sobre el racismo en el Perú durante el siglo XX. Como primera pregunta tenemos, ¿qué podría contarnos usted acerca del racismo en el Perú durante el siglo XX? Buenas tardes. En este siglo, más allá de la étnico-racial, cultural, la educación y la posición económica se convierten en motivo de discriminación contra los mestizos e indígenas. Generalmente los indígenas eran presentados como ignorantes y pobres, básicamente por su color de piel, entre otras características. En el Perú de ese entonces, según la raza, tenían una valoración diferente a las personas. Ok, entendemos. Pasando a la siguiente pregunta, ¿le han contado a usted acerca de alguna experiencia del racismo en aquella época? Sí, mi abuelo me contó que uno de sus compañeros tenía intención de postular a la Marina de Guerra del Perú, pero no fue admitido por su color de piel, que era mestiza, y su apellido, que era andino. Recibió un comentario que decían que si quería ser de la Marina debería cambiarse de color y apellido. Ok, entendemos. En cuanto a la tercera pregunta que tenemos es, en su opinión, ¿hay diferencias entre el racismo de aquella época y el de ahora? Sí, una de las diferencias marcadas que veo de racismo es que se utiliza ahora bastante lo que son las redes sociales. Por acá se manifiestan temas como agresividad, desprecio, discriminación, baja tolerancia, xenofobia, entre otras cosas, ¿no? A la vez, también es necesario mencionar que existen movimientos de internautas que promueven el racismo tanto en el Perú como en el mundo. Ok, agradecemos mucho su tiempo. Gracias a ti. El día de hoy nos encontramos con la señorita Nayeli Marrufo. Actualmente de profesión es profesora de educación inicial, ya tiene 40 años y bueno, hoy en día nos va a ayudar con nuestras preguntas. ¿Qué tal, Nayeli? La primera pregunta que quisiera formularte es, ¿qué nos podrías contar sobre el racismo en el Perú en aquella época? Buenas noches, joven Mauricio, ¿qué tal? Muchas gracias por la entrevista. Procedo a proceder su primera pregunta. Bueno, antiguamente era visto como el tiempo del miedo, puesto que se juntaba el racismo con la violencia, ¿no? Era causa-efecto. El racismo siempre ha sido una experiencia que se ha sufrido mucho en el Perú. Siempre encontrábamos allí la excusa para poder negarlo, ¿no? Antiguamente también era manifestado con la violencia y generando situaciones de exclusión, y era mucho más lo que es la existencia de exclusiones de raza, simplemente por ser costeños, urbanos o limeños. Ok. Mi siguiente pregunta vendría a ser, ¿qué has vivido o te han contado una experiencia de racismo sufrida durante esa época? Sí, claro, una pequeña experiencia que he podido vivirla es en aquellos tiempos.
es que estuve en un bus yéndome al trabajo y pues estaban sentados personas de color diferente, morenos, y subían personas pues gringas, blancas, ¿no? Y al ver que el espacio para sentarse solo era al lado de esa persona, pues decidieron decir que ellos no se sientan con negros, ¿no? Entonces la persona, al parecer era extranjera, que no comprendió lo que dijeron, pero sí visualmente entendió que no querían sentarse a su lado solo por ser negro, ¿no? Eso fue una pequeña experiencia que viví, ¿no? Solo por ser negro no se sentaron con él. Luego de analizar y reflexionar sobre el tema, podemos concluir en primer lugar que el video titulado Sucedido en el Perú presenta una mirada detallada y objetiva sobre la historia del Perú durante el siglo XX. Además, el video es una herramienta valiosa que nos ayuda a comprender la evolución del Perú durante dicho siglo y los desafíos que tuvo que enfrentar el Perú para su evolución y desarrollo. Asimismo, es importante destacar que durante el video no se menciona explícitamente al racismo, pero la historia del Perú y los eventos que se discuten en el programa se ven afectados por el racismo y la discriminación. Por ejemplo, la Guerra del Pacífico, que se aborda en el video, tuvo una gran influencia en la percepción de los peruanos hacia los chilenos y las personas cuyo color de piel era oscuro. Asimismo, la lucha contra el terrorismo en los años 80 y 90 tuvo consecuencias negativas para las comunidades nativas del Perú que viven en las zonas rurales del país. Luego de esto, en segundo lugar, determinamos, luego de realizar las entrevistas a las personas sobre el racismo en la crisis del orden oligárquico de los años 1930 y 1968, que en dicho periodo de la historia peruana estuvo marcado por las profundas desigualdades raciales y sociales. Además, durante las entrevistas pudimos obtener información que nos recalca que el racismo estaba profundamente arraigado en la sociedad y se manifestaba en diferentes ambientes, como era la educación.